Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet y poder compartir en esta noche el estudio de la palabra de Dios. Y estamos estudiando este maravilloso libro de Santiago, en el capítulo 2 ya estamos, y para repasar y conectar lo que fue el estudio del domingo pasado, estuvimos viendo el peligro del favoritismo en la congregación. El peligro del favoritismo en la congregación. ¿Por qué? Porque Santiago dice en el versículo 1, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con actitud de favoritismo, porque lo prohíbe la ley, lo vimos en Levítico 19:15, y va a hacer una ilustración, Santiago, de qué manera podemos nosotros caer en el favoritismo, y nos dice en el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. Esta es la actitud de la ilustración que utiliza Santiago. Dice en el versículo 4, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, la ley lo prohíbe. Vimos los personajes en la ilustración, un hombre rico y un hombre pobre extremadamente, y vimos ese trato especial, atención especial, dándole el mejor lugar al rico y el peor lugar al pobre. Y eso, justamente el hecho del favoritismo, es pecado, porque en definitiva estamos discriminando, estamos dividiendo por clase social, prefiriendo a unos, rechazando a otros. Y el favoritismo, queridos hermanos que me están acompañando en este estudio, lamentablemente es muy común en las congregaciones. Justamente siempre hay esa diferencia social o diferencia intelectual, porque están los que tienen estudios universitarios, los que no, y en una congregación está compuesta por muchos miembros de distintos niveles, clases sociales, distinto nivel intelectual, distinta preparación bíblica, teológica, ¿no es cierto? Y puede haber distintas razas, pero se supone que dentro de la congregación, donde mora el amor de Dios, nosotros tenemos que tener un trato igualitario, evitar la parcialidad y el favoritismo, porque eso va a dividir nuestra iglesia y va a destruir nuestra iglesia. El principio de la caída de una iglesia justamente es la división, ¿no es cierto? División por cualquier razón, ninguna es válida, Y eso es lo que está planteando Santiago en esta noche, el pecado del favoritismo, porque veíamos cómo había una atención especial para el rico y un desprecio hacia el pobre. Y hoy vamos a continuar con este versículo 4, lo vamos a repasar porque lo dimos un poquito rápido el domingo pasado. Vamos a centrarnos desde allí, porque va a seguir Santiago en estos versículos que continúan, va a seguir con el mismo tema, del peligro del favoritismo. Especialmente en este contexto, ¿por qué es el favoritismo? Por clase social, el rico y el pobre, ¿no es cierto? Ahora, en el versículo 4, después de haber hecho la ilustración, Santiago va a hacer una pregunta. Observen, después de haber
dado la mejor posición al rico, haberle dado el mejor lugar al rico, ¿no es cierto? Y haberle dado el peor lugar al pobre, y haberlo mirado casi con desprecio. Dice Santiago, si vos podés desprender la luz de largo acá. Vamos a ver allí la pregunta de Santiago, después de haber ilustrado de qué manera uno puede tener ese favoritismo. Dice la palabra de Dios y Santiago nos hace esta pregunta a la congregación que acaba de tener esta actitud de favoritismo y de parcialidad. Dice, no habéis hecho, observen, distinciones. Distinciones. Esa palabra en el original significa separar. Significa separar totalmente, poner aparte, diferencia. Claro, con esa actitud de la congregación, justamente ese favoritismo es separar totalmente aparte, marcar una diferencia social clara. Vimos, ¿se acuerdan el ejemplo de Pedro? Pedro, que fue el que tenía las llaves del reino y que Dios le dio el privilegio de ganar, ser el primero en pararse allí en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés y predicar el poderoso evangelio donde 3.000 personas se convierten, se bautizan, y ahí comienza la iglesia en Jerusalén, la iglesia local. Después extenderse, como el Señor dio ese plan, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, y va a ir después un grupo a los samaritanos, Felipe especialmente, y después él va a ir a confirmar, dándole a través de Pedro la confirmación y el Espíritu Santo a los samaritanos, y va a ser en el capítulo 10 el primero, siendo judío, Dios le va a mostrar una visión, que va a ganar al primer gentil, que es Cornelio y su familia, un grupo importante. Los primeros gentiles fueron guiados por la mano de Pedro. Ahora, Dios tuvo que cambiarle, como decimos ahora, el chip a Pedro, que era un judío que estaba entrenado para juzgar y estaba entrenado para rechazar. Entonces, después que fue a la iglesia de Antioquía, después de haber explicado en el concilio que se hizo en Jerusalén, porque se armó un alboroto cuando se enteraron de que Pedro había ido a la casa de los gentiles, había comido con ellos, empezaron las críticas, estaban furiosos hasta que él les explicó, y él dice, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Qué tremendo, ¿no? Ahora, puede pasar, y pasó, y pasa, en las Escrituras. Pedro después en Antioquía empezó compartiendo con los gentiles. Cuando vinieron los de Jacobo, los judíos, se retraía y se apartó. Y ahí lo agarró Pablo y públicamente lo reprendió delante de todos. Ese acto de hipocresía, esa división entre judío y gentil, la estaba promoviendo el líder que comenzó siendo la llave que abrió a los gentiles. Qué tremendo, ¿no? Entonces, es algo que es un peligro, que está prohibido por la ley, pero que Santiago quiere evitar que en las congregaciones, porque esta carta no es a una iglesia específica, sino a toda iglesia, especialmente judíos, que no hagan esa diferenciación, distinción, separación social. Porque indudablemente que el judío que ama el dinero, y había muchos judíos con mucho dinero, esa es la tendencia natural humana nuestra. La discriminación está en el corazón de cada uno de nosotros, queridos hermanos que están allí escuchando la palabra. La discriminación está en el corazón de cada uno de nosotros, pero lo único que puede transformar para que haya esa unidad y ese amor, es el amor de Dios lo que puede unir las diferencias sociales, intelectuales,
diferencias de preparación bíblica y poder no hacer esa distinción, esa separación, porque en definitiva esa diferencia marca una división. ¿No es cierto? Entonces Santiago dice, no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos, o sea que era un problema de la congregación. Con ese trato diferencial, favoritismo, uno divide un grupo de otro. Deberíamos ser, en la congregación hablo, adentro, saludar a todos, por eso la Biblia habla de los unos a los otros. No podemos saludar solamente a aquellos que nos caen bien, a aquellos que nos gustan, a aquellos que nos agradan. Tenemos que saludar a todos con ese ósculo santo, ese beso santo, un saludo para todos y amar a todos, aceptar a todos a pesar de la diferencia. De social, en este caso acá el énfasis es un problema de división, favoritismo por condición social. Distinción. Ahora, dice Santiago, no habéis hecho distinciones. Separar totalmente, aparte, hacer diferencia entre vosotros. Ahora, cuando uno hace esto, cuando uno separa, fíjese que toma una posición que no nos corresponde. Dice, y habéis venido a ser jueces. Ahí está. Pasamos de simple oveja a ser y creernos en esa posición de juzgar a quién vamos a favorecer. Ya se subió al estrado, ya está en una posición que no le corresponde. Por eso Santiago lo está confrontando y dice, ustedes con esta actitud habéis venido a ser jueces, pero malos jueces, jueces con malos pensamientos, jueces con prejuicio, jueces con parcialidad, porque están separando a la congregación por clase social. Un ejemplo, hermanos, vamos a ver un ejemplo que viene a mi mente ahora en la iglesia de Corinto. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11. La iglesia de Corintios, que es una iglesia que fundó Pablo en 1 año y medio, junto con la colaboración de Aquila y Priscila, en la provincia de Acaya, había problema de los que busquemos. Uno cree que las iglesias del Nuevo Testamento del primer siglo eran los modelos. Salvo alguna excepción rara, en general las iglesias eran muy problemáticas. Y uno de los problemas graves de la iglesia de Corinto era la división. Divisiones por un montón de situaciones que obviamente no lo vamos a comentar ahora, pero sí les quiero mostrar un ejemplo que tiene que ver con lo que dice Santiago. Y nos habla allí el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Miren lo que dice Pablo. Porque en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Claro, había escuchado información de los problemas de la iglesia y en base a los problemas él va a hacer la carta para solucionarlo. Ahora él conocía a los corintios, entonces dijo, yo en parte lo creo porque ya los conozco, yo sé cómo es mi gente, ¿no? Y dice, ¿cuál era la división? Fíjense, ¿por qué es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados? Por tanto, observen, cuando os reunís esto ya no es comer la cena del Señor. Porque allí está hablando de que la división, la diferencia se había realizado en medio de la
cena del Señor. Ahora, ¿cómo era la cena del Señor en este momento que escribe Pablo? Era una cena, una comida, donde cada hermano traía para comer. ¿Se entiende? Venís a una cena, tenés que traer para comer. Ahora, porque justamente la cena original que el Señor establece, la cena que estamos hablando, la cena del Señor, es en la Pascua, ¿no es así? Con el cordero, toma el pan sin levadura, este es el símbolo que representa mi cuerpo, que por vosotros es partido, tomad, comed y bebed de esta copa, la sangre que representa la sangre derramada del nuevo pacto, ¿no es cierto? Hasta ahí está todo bien. Ahora, ¿qué pasaba? Como acá había una comida, dice en el versículo, dice el 20, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. O sea, ellos venían, habían perdido el propósito de la fiesta solemne, de la Santa Cena, por el hecho de venir a una comida. ¿Se entiende? Ellos venían no a celebrar, sino venían a comer a la iglesia. ¿Y qué pasaba? Dice, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena. Y uno pasa hambre, observe lo que era, y otro se embriaga. Así que en medio de esa cena, que había gente de buena posición, gente de posición muy baja, esclavos que no tenían nada, observe lo que estaba pasando. Dice, cada uno se adelanta, porque al comer cada uno toma primero su propia cena. Entonces la idea es, yo venía con, pongamos, un asado violento, tenía morcilla de todo, parrillada completa, lo sacaba allí y no miraba a los demás, si tenían o no tenían, si aquel que trajo no me interesa, yo le entraba al asado a morir. La idea era esa, iba a comer todo lo que podía a la iglesia de Corinto, porque se había desvirtuado el propósito original. ¿Y qué pasaba? Cada uno toma primero su propia cena. Pero miren lo que era, esto era un desastre. Y uno pasa hambre, porque había esclavos, claro, que venían a la reunión, pero no habían traído porque no podían comprar nada. No poseían un centavo. Y miraban al que se atragantaba con el asado, y les sonaba y le chillaban el estómago de hambre, y estaban haciendo una división y un desastre, destruyendo la iglesia de esta manera, y fíjense, y otro se embriaga. Ya entraban con el vino, y el vino de la cena, y quiero remarcarlo, era vino, no era jugo de uva, no me vengan a dar vuelta con lo que no dice la palabra. Vos no te podés embriagar con un jugo que no esté fermentado y tenga alcohol, ¿se entiende? Acá se emborrachaban los corintios, comían hasta el hartazgo, se adelantaban a comprar y a comer lo mejor su propia cena, sin importarle lo que lo otro no tenía nada. Dice, mire lo que dice Pablo, y va a hacerlo reflexionar, que no tenéis casa para comer y beber. La iglesia no es para venir a comer y para venir a tomar hasta alcoholizarse. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, los que nada tienen. ¿Qué os diré? Os alabaré en esto, no os alabaré. Tremendo lo que estaban haciendo los corintios en la iglesia. Con la cena, comiendo sin importarle si el otro tenía o no tenía. Tenemos que tener cuidado siempre de no dividir en la iglesia por condición social, porque eso destruye la unidad, no comunica el amor y muestra una pésima actitud de la iglesia local. ¿Se entiende? Si vamos a hacer, por ejemplo, un picnic, vamos a ir a un evento, o comemos todo lo mismo, un guiso,
guiso para todo, parejito, porque la idea no es ir a comer y a exhibir lo que podemos comprar, es compartir una comunión y una comida, ¿se entiende? Comemos todo lo mismo, o si no, todo lo que traemos, lo cortamos, lo partimos, lo bendecimos y lo repartimos parejito para todos. Sanguchito de migas, asadito por acá, un fiambrito por acá, lo que pudo cada uno, todos comieron todo lo mismo. Eso es lo que debe hacerse y cómo debe hacerse. Corintio era un mal ejemplo de división justamente por una diferencia social. Y después él termina diciendo en el versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís para comer, no está condenando la actividad, pero sí está condenando la forma. Observen, esperaos unos a otros. Fíjense, esperen, no se adelanten, no se atraganten. Observen de comer todos juntos y que todos tengan. ¿Se entiende? Y dice el versículo 34, observen. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Se estaban reuniendo, dividiendo la iglesia por condición social, por la comida, estaban dividiendo la iglesia y estaban promoviendo el juicio de Dios sobre su vida, por los cuales algunos estaban debilitados, otros estaban enfermos y otros estaban muriendo bajo la disciplina de Dios en la iglesia por tener esta terrible actitud divisoria en la cena del Señor. ¿Ven que hay ejemplos bíblicos claros? Y eso es lo que Pablo quería evitar. Esto es lo que Santiago quiere evitar. Y es lo que nosotros en las iglesias que estamos tenemos que evitar. Todo lo que marque una separación, una diferencia, una preferencia, un trato especial, una parcialidad, vamos a terminar pecando, dividiendo y destruyendo la iglesia que el Señor compró con su propia sangre. ¿Se entendió hasta ahí, no? Ahora, volviendo. Santiago 2, versículo 4. Dijimos que cuando uno separa totalmente y marca esa diferencia, se vuelve un juez, se pone en el estrado, pero ¿qué clase de juez es? Un juez malo, parcial, con malos pensamientos, con preferencias y distinciones. Y recordemos el pasaje de Levítico 19:15, cómo había que evaluar. Levítico 19:15, que es un pasaje que la ley prohibía esta actitud. ¿Lo tienen así? Levítico 19:15. Entonces, tremendo, porque lo que nos exhorta el Nuevo Testamento ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? Y dice, no harás injusticia en el juicio, es lo que estaban haciendo. No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Ese juicio con el cual ellos estaban evaluando por clase social era indudablemente favorecer al rico. Estaban dividiendo por clase social la iglesia, y eso es un pecado que no se puede permitir. ¿Saben por qué? Porque si uno permite la división en la congregación, eso va a ser suficiente motivación para que Dios intervenga y comience Dios a juzgar a esa iglesia, a juzgarla a esa iglesia, como los corintios se juntaban para juicio. ¿Qué les parece? Se juntaban para juicio. Entonces, Mariano, uno iba a la iglesia
contento para alabar al Señor y veía todo ese espectáculo. ¿Cómo venía después de venir de la iglesia? ¿Venía mejor o venía peor? Peor venía. Y después el comentario, ¿viste? Tremendo. No se congregan para lo mejor, se congregan para lo peor y se congregan para juicio, porque Dios dijo que Él iba a edificar su iglesia, y aquel que lastima a la iglesia con parcialidad, con divisiones, será castigado severamente por la mano de nuestro Dios. Él es el Señor de la iglesia, que se pasea, que vela, que juzga, que cuida su candelero, el que se pasea por el medio de los candeleros. Entonces tenemos que tener temor, porque si nosotros tenemos esta actitud en la iglesia, Dios nos puede quitar la propia vida por la disciplina, como lo dice Corintios. Algunos ya duermen, han sido juzgados. Por eso cada uno, antes de participar de los símbolos, analícese cómo está. Que no esté dividiendo, que no esté pervirtiendo el propósito original de la cena. Si tienen hambre, coman en su casa, tomen hasta que no tendrían que embriagarse, porque por supuesto Dios condena la borrachera, pero ir a compartir a la iglesia, no ir a comer a la iglesia. Y más si vas a lastimar y más si vas a dividir al cuerpo de Cristo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque es serio ante los ojos de Dios. Entonces, versículo 5, hermanos míos amados, fíjense con qué cariño les habla Santiago. Hermanos míos amados, después de haberle ilustrado con ese rico que entraba y que habían tenido esa preferencia y al pobre lo habían menospreciado, vamos a ver la perspectiva divina, cómo Dios ve el tema de la condición social. Y dice versículo 5, hermanos míos amados, escuchad, escuchen. La perspectiva divina. Una pregunta hace Santiago. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Ustedes, le está diciendo Santiago, ustedes que están fascinados con los ricos, ustedes que han separado y diferenciado y preferido al rico que al pobre, fíjense, la perspectiva divina no es así. ¿Por qué? ¿No escogió Dios a quién? A los pobres de este mundo. Pero la elección habla del propósito. Eligió a los pobres de este mundo, ¿para qué? Observen, para ser ricos en fe. Pobres materiales, ricos espirituales. ¿Se entiende? Dios escoge al pobre material para que sea un rico espiritual. Ahí está, ¿no? Eligió para justamente promover esa riqueza espiritual. Entonces no estaban tampoco poniéndose en esa actitud y en esa posición de jueces, teniendo la perspectiva que Dios tiene. Porque si Dios tiene que tomar una posición, digamos, una elección, va a ir al pobre, no va a ir al rico. ¿Se entiende? Va a ir al pobre, no va a ir al rico. Les quiero hacer un ejemplo en cuanto a este aspecto, cómo es la perspectiva divina. Y vamos a ver un ejemplo que se encuentra en Marcos capítulo 12. Porque la perspectiva es muy interesante, porque Santiago dice, no sabéis que Dios. Ahora, ¿cómo fue Cristo, que fue Dios
manifestado en carne cuando Él estuvo. ¿Cómo se manejaba con respecto a esto? Primero dijo que cuán difícilmente un rico entraría en el reino de los cielos, ¿no? No dijo que era imposible, dijo cuán difícilmente un rico. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que es una puerta menor en la puerta principal de la entrada de la ciudad, que costaba mucho entrar, un camello, había que agacharlo y empujarlo, entraba así, pero muy difícil, que un rico entre en el reino de los cielos, ilustrando. Y el Señor enfrentó a los ricos, ¿no? No la riqueza, sino el corazón que tenían estos ricos. Y vamos a ver allí en Marcos capítulo 12, ¿lo tienen? La palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo de la perspectiva divina con respecto a los pobres. Y va a ir el Señor al templo. Encontramos allí en Marcos capítulo 12, versículo 41, y dice: Jesús se sentó frente al arca del tesoro. El arca del tesoro se encontraba en el patio de las mujeres. Uno cuando entraba al templo había varios sectores, no es que todos estaban juntos, y había uno que era el patio de las mujeres. Ellos podían tener acceso ahí, no podían tener acceso a otra parte. Ahí entonces estaban las mujeres, ahí también se encontraba el arca de las ofrendas. En ese lugar, ahí estaba el oro y la plata, estaban ahí también. Y dice que Jesús se sentó frente al arca del tesoro. Ahí estaba la plata y el oro del templo, estaban ahí. Y también dice que observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Ahora, es muy interesante porque ¿cómo se podía ofrendar en ese momento donde está el Señor? Había 13 cofres de madera, 13 cajas de madera, que para introducir las ofrendas que eran de moneda, porque billetes por supuesto no existían, era toda moneda, tenían forma de trompeta metálica. Entonces uno ponía la moneda, se escuchaba el ruido y entraba y caía dentro de la caja. ¿Se entiende? 13 había allí. Y 6 eran ofrendas comunes y otras 7 para ofrendas especiales. Entonces vos podías ir llevar tu dinero. Entonces el Señor lo va a llevar a los discípulos. Y Él está sentado observando en este patio de las mujeres lo que va a pasar. Y dice versículo, lo vuelvo a leer el 41, Jesús sentado frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Lo que quiero decirles es que como esto era metálico, uno podía claramente escuchar el sonido de las monedas. Si eran muchas o pocas, se escuchaba, ¿viste? El ruido del choque del metal con metal. Para que tengan una idea, como si fuera un fonógrafo, pero en vez de tener la trompeta para el costado, la tenía arriba. Entonces vos ponías la moneda ahí, caía en la caja y ahí iba a la ofrenda. Así que el Señor estaba ahí. Y dice, observen, y muchos ricos, observen la palabra, muchos ricos echaban grandes cantidades. Quiere decir que venían con bolsas, muchas, y entraban imagínate, vos ibas ahí mirando y ¿cómo sabía cuánto ponía? Porque llevaban la bolsa y entonces sacaban la bolsa y se escuchaba el ruido de la moneda golpeando el metal y agarraba otra bolsa y hacía 15 bolsas y lo miraban y decían, qué bárbaro, ¿no? ¿Se entiende ahí? Entonces uno podía observar y ver y escuchar el sonido del dinero de la moneda cayendo. Ahora dice que los ricos echaban grandes cantidades, quiere decir que venían con varias alforjas y las vaciaban con las monedas en el arca. Hasta ahí está bien, ¿no? Esto es rico. Dice, qué buena ofrenda que trajeron. Ahora dice, y llegó una viuda pobre, pero pobre, se notaba que era viuda por su vestido
el color, pero se notaba que era pobre por la condición de viejo y gastado el vestido de esta mujer. Ahora, fíjense cómo claramente podía observar, porque dice, llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre. ¿Por qué lo podían ver y contar? Porque ella apoyó la moneda, tic, hizo, y puso la segunda, y la otra era el ruido y la lluvia de monedas, el rico, contra el ruidito simple de 2 monedas de cobre, que eran monedas hebreas. Porque en el templo había que usar monedas hebreas, no se podía usar un denario romano con la cara del emperador Augusto César que decía, dale Dios, ese era un paganismo. Entonces estaban los cambistas que te cambiaban las monedas de los que venían de distintos lugares y te daban las monedas de los hebreos para poder ofrendar en el templo. Ahora, después de este acto, el ruido de las monedas, los conciertos de las bolsas, contra este golpecito que hace la monedita de cayó la viuda, la moneda de la viuda, 2 monedas, se escuchó claramente el ruido. Fíjense lo que dice allí en Lucas 21:2, hablando de lo mismo, Lucas 21:2. Vamos a leer Lucas 21:1 y 2. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Te dice la cantidad y el material. Eran las monedas de más bajo valor que había en ese momento. Ahora, después de haber visto esto, volviendo a Marcos, después de que ellos estaban mirando, porque el Señor los llevó para enseñarles una lección, se sentó frente al arca de la ofrenda y estaban los discípulos con el Señor mirando. Y después de que esta viuda pobre puso estas 2 moneditas de cobre y se escuchó el ruido como cayeron ahí, dice versículo 43, observen, y llamando a sus discípulos les dijo, los discípulos estaban mirando, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. ¿Escuchaste? ¿Quién puso la ofrenda más grande ante los ojos de Dios? ¿Los ricos o la viuda pobre? ¿Qué dijo Jesús? En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Y va a explicar por qué echó más. Pero uno diría, pero Señor, si puso 2 monedas de cobre del más bajo valor, ¿cómo vos podés decir, vos escuchaste los ricos como venían con sus alforjas y tiraban las monedas y se escuchaba el ruido metálico y una bolsa atrás de la otra y entonces salían los ricos con sus vestiduras? ¿Cómo le di al Señor? Impresionante, ¿no? Pero dice el versículo 44, porque ellos, miren, porque todos ellos, vamos a pararnos ahí. La viuda puso más que cuánto, dice el versículo. Que todos, escuchá, todos los que vinieron ese día, esa mañana, todos los que pusieron, ella puso más que todo, más que los ricos y más que todas las ofrendas que todos habían puesto ese día. Le ganó a todos, ¿por qué? Versículo 44. Porque todos ellos, ¿quiénes son? Todos los contribuyentes al tesoro, todos ellos, fíjate lo que echaron de lo que les sobra. O sea, ¿qué echaron para la ofrenda del templo del Señor? Sobras. Trajeron las sobras. Las sobras, ¿por qué? Porque Dios sabía no lo que ponían, sino con lo que se quedaban.
Para un rico, esas bolsas era un vuelto. No le costaba nada. Era limosna lo que le llevaron al Señor. ¿Se entiende? Eran las obras. Ahora, es fuerte esa palabra, ¿no? Yo tengo 2 perras y le doy las obras. No las siento conmigo a la mesa, porque son perros. Le doy las obras. Tienen su alimento, pero les doy las obras. Y la gente que llevó la plata para la ofrenda al templo, llevaban sobras. Pero mirá lo que dice. ¿Por qué la viuda les ganó a todos? Dice, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, observen, de su pobreza, su profunda pobreza, echó, observa, todo lo que poseía. Echó todo. ¿Se entiende? O sea, ¿cuánto era el capital de la viuda en dinero? 2 moneditas de cobre. Era el 100%, no se quedó con nada. No dijo, Señor, te doy la mitad, te doy una y una para mí, a ver qué puedo comer. Era viuda, era desamparada. ¿Se entiende? La viuda puso todo. Es como que vos fueras a tu casa y digo, ¿cuánta plata tengo guardada en mi casa? Y tengo 30.000 pesos para el mes, 40, 10.000 pesos para el mes. Y agarrá y decís, bueno, cuando pase la ofrenda, yo te voy a poner todo. Tenés que ser un campeón de la fe para hacer eso, ¿no? ¿Qué te parece? Yo te pregunto, ¿por qué la viuda pudo echar todo lo que tenía? Porque era una mujer. Era una mujer que dependía no de lo que poseía, sino dependía de la provisión de su Padre, Dios celestial. La pregunta es, si vos estás poniendo todo lo que tenés hoy, ¿con qué vas a comprar el pan mañana? ¿Cómo iba a comer esa vida? ¿Te preguntaste? Ella confiaba que su Dios proveería para su necesidad. Tal vez ella tenía este versículo que no solamente lo sabía, lo vivía. Salmo 146, 9. Me encanta este versículo, porque ¿cómo podés poner todo? ¿Cómo podés entregar el 100? Nadie entregó el 100. La ofrenda de la ley, una base, era un diezmo en dinero. Después en primicias, en animales, aproximadamente era un 27% de un hebreo. Pero la mujer no puso un 27, puso un 100. Mira lo que dice el Salmo 146, versículo 9. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene, observa y marca en tu Biblia, sostiene al huérfano y ¿a quién? Y a la viuda. ¿Quién la sostiene? El Señor. Pero trastorna el camino de los impíos. Esta viuda seguramente tenía este pasaje grabado a fuego, lo creía y lo vivía plenamente en su fe. Esta mujer era rica en su fe contra la pobreza de todos los que vinieron ese día a poner, y les pasó el trapo a todos los ricos que aparentemente habían colocado grandes cantidades de dinero. No es cuánto das, sino con cuánto te quedás. Y esta mujer, fíjense también en Lucas 21, me encanta también, allí lo dice, hablando del mismo relato. Lucas 21, versículo 4, dice el Señor, porque todos ellos echaron la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir, todo su sustento. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo se puede
poner tanto? Seguramente porque tan grande era la fe de esa viuda. Había aprendido a vivir en dependencia diaria de Dios. Y sabía que Dios no le iba a hacer faltar. Porque Dios sostiene a la viuda. Una cosa es decirlo de la boca para afuera. Esta mujer era alguien que en el aspecto externo te daba lástima, pero después de esta enseñanza lo que te dan lástima son los ricos. Porque ninguno tuvo el nivel y la entrega y la fe suficiente que tuvo esta viuda pobre. ¿Que echó cuánto? No tenía nada para mañana el pan. No le quedó nada. No se aferró a nada, salvo a la fe de que Dios la va a sostener mañana. Qué tremendo, ¿no? Yo puedo decir que no tengo esa fe. Yo pondría un poco, pero digo, Señor, ¿y cómo hago? Señor, vos me entendés, algo me tengo que guardar. Entonces, volviendo a Santiago y terminando ya, ¿cuál es la perspectiva de Dios? Versículo 5, hermanos míos amados, no tengan este favoritismo hacia el rico, porque no escogió Dios a los pobres de este mundo, lo que ustedes están despreciando, ¿para qué? Para que sean ricos en fe y herederos del reino. Escoge a los pobres para que sean ricos en fe. ¿Qué dijo el Señor? Haced tesoros en el cielo. Haced tesoros en el cielo. Y a los ricos le dijo, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El tesoro de la viuda era Cristo, era el Señor. Por eso no le costó nada, ni lo pensó, ni se le cruzó que iba a comer mañana. Puso todo su sustento. ¿Será que nosotros a veces nos estamos acercando más a las personas que Dios elige y que Dios escoge? Por eso Santiago hablaba de que la religión pura, ¿cuál era? Y sin mácula es esta. ¿Te acordás? Visitar a los huérfanos y a la viuda en su tribulación. Está levantando al que está en el piso. Y la fe no te debe llevar a la discriminación, diferencia, preferir a uno, menospreciar al otro, sino te tiene que llevar a la igualdad. Todos somos iguales en la congregación. Debería ser así. Como todos hemos sido iguales delante de la cruz. Dios no tiene preferidos, pero nosotros sí. Nosotros hacemos acepción. Nosotros discriminamos, diferenciamos, separamos, dividimos la iglesia de Cristo. No debe ser así, hermanos míos. Por eso, que podamos pensar en este ejemplo magistral de la viuda, que los discípulos quedaron con la boca abierta, porque lo llamó, le digo, ven, miren esa, nunca se van a olvidar el ruido de esas moneditas, 2 que cayeron, pero acordate que era el 100, no quedó con nada, salió sin nada, salió con la fe, salió con gozo, salió sabiendo que Dios sostiene a la viuda y que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Tenemos una fe tan grande como esta viuda? Y eso es lo que Dios quiere y busca. Porque sabes que todo lo que podamos tener material se va a quedar acá. Por eso el Señor dijo, haced tesoro en el cielo, porque allá no te lo come la polilla, la ropa mejor, no se oxida con el orín y los ladrones no te lo pueden tocar. Lo que está allá en el banco celestial, el Señor lo tiene guardado, y cuando vayas al tribunal
te lo va a recompensar. Te va a decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que Dios nos bendiga, pueda bendecir su palabra y pueda haber hablado a nuestros corazones, mis queridos hermanos.